la sección 12, que es la que nos queda pendiente, creo yo. Y ya solo nos quedarían 3 secciones para ir avanzando, ¿ok? Entonces, la última vez vimos lo que era lo que era Improving PSQL Performance. No, perdón, este es del 12. Habíamos visto lo de sacarle buen manejo a los paquetes, lo que era uso de Oracle Supply Package. Así que todavía eso es parte administrador, pero voy a ver cómo solucionar lo que no pude explicar la última vez. Pero nos habíamos quedado en esta. Solo nos queda lo que es la sección 12, 13, 14 y 15, muchachos. ¿Ok? Ya vamos a terminar. Primero Dios que en la otra semana terminemos con todos los temas del curso. Y así los dejaré a ustedes para que terminen todo de la plataforma. Ok, entonces yo lo voy a evaluar de la última parte, solo las pruebas y exámenes, para que así ustedes no tengan que hacer tantas tareas, solo las que me deben de la primera parte. Y aquí solo quedarían los exámenes. ¿Estamos? Gracias, Ley. Sí, porque Muchas no gracias. vamos a avanzar y así ustedes descansan y ya después hago los informes y los envío y después hay que esperar a que no se salgan del grupo, hay que esperar hasta que les digan cuándo va a ser la fecha de graduación. No hay que tener paciencia. Y no andan escribiendo cosas ahí que la gente me molesta que anden escribiendo en WhatsApp. No es para cosas pertinentes, ya después de todo. Estamos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver lo que es el uso de SQL Dynamic. Esto es como una manera más fácil de usar lo que son las sentencias SQL dentro de un bloque de PSQL. Lo que hace es más que todo ejecutar directamente la sentencia SQL y después pasar al bloque, no como que del bloque lo está ejecutando, sino desde la misma fuente del lenguaje de SQL. Entonces eso le llama dinámica, que esto está cambiando entre un idioma a otro. Entonces el objetivo de esto es más que todo llamar las etapas a través de unas declaraciones de SQL y cómo se van pasando, describir las razones para usar el SQL Dynamic y crear sentencias de SQL, listar 4 PLSQL, declaraciones de PLSQL que puedan soportar lo que es el Native Dynamic SQL. Eso lo voy a ir explicando aquí. Tengo el uso de esto porque eso no lo explica dentro de los parámetros del temario este. Y describir los beneficios de ejecutar inmediatamente lo que es los DBMS SQL. ¿Ok? Antes de empezar, les recuerdo, favor, antes de que termine el curso, favor de descargar todos los PDFs, ¿ok? Les va a poder servir a futuro, ¿ok? Si ustedes van a ejercer en la área o van a llevar clases respecto a estos temas, bueno, que los bajen y lo vayan utilizando, ¿ok? Entonces, Ok, Ley. para que vayan teniendo eso en la mano, el apoyo, y vayan ahí esperando el despertar. Entonces vamos a ir avanzando, que solo permítanme.
Entonces seguimos. Primero Dios que termino no trae mal. Vamos a avanzar rapidito. En esta lección usted aprenderá a construir y ejecutar sentencias de SQL de manera dinámica. En otras palabras, que usted puede usar las sentencias de Native Dynamic SQL en una sentencia de PL/SQL. ¿Ok? La dinámica de SQL en los bloques de SQL se extiende a la capacidad más allá de solo la consulta de PL/SQL, sino a la operación en sí transaccional. Lo que quiere decir es que no hace el esfuerzo el bloque de PL/SQL para demás, sino que va directamente a la consulta y después se traspasa al PSQL. Y no es que el PL/SQL hace el cambio. Recuerden que el SQL y PL/SQL son dos lenguajes distintos. En esta lección compara lo que es la dinámica esa en base a los diferentes paquetes de DBMS de SQL y vamos a ir viendo. Todas las sentencias de SQL en base de datos van a través hasta diferentes partes. Una de las primeras es lo que es el análisis, el parse, es lo que quiere decir que es análisis, que es una pre-ejecución y si esto es posible, chequear la sintaxis, el objeto de existencia, los privilegios y así sucesivamente. El binding es que hace alguna referencia actual de una variable en una sentencia y la ejecución, obvio que una sentencia de ejecución y el fetch es un valor retornado por el usuario. Algunas etapas pueden no ser tan relevantes para ciertas sentencias. Por ejemplo, el fetch es aplicable solo para las consultas, pero no para las sentencias de ML. ¿Va? Entonces, cuando SQL, las declaraciones SQL se incluyen en los subprogramas de PL/SQL, el análisis y el binding normalmente hacen su compilación a tiempo y esto es lo que hace el procedimiento y función o el paquete sean creados. En este texto las sentencias de SQL no son conocidas por procedimientos creados, entonces hace la pregunta, entonces, ¿cómo hace el servidor de Oracle para analizarlo? Y como no pudiendo, por ejemplo, suponer que se puede hacer un drop table, porque se supone que hemos visto que no se pueden hacer sentencias de DML, como lo hemos visto en clase. Entonces, pero los usuarios entran a la tabla de la ejecución al tiempo. Miren que te crea un procedimiento donde hace un drop tables. Y se acuerdan que nosotros no podíamos hacer esto, esto no se puede hacer, porque el PL/SQL no entiende este tipo de sentencia. Entonces ahí viene lo de la dinámica de SQL, que es una declaración embebida para que nosotros podamos usar sentencias, sea select, insert, update, delete, commit y toda esa onda, a partir de un análisis de compilación y de esta manera ya la estructura dentro del procedimiento. Usted necesitará la funcionalidad de la dinámica de SQL para ser requerido en lo que es el caso de estructuras de SQL que pueden alterar la ejecución al mismo tiempo y acceder a sentencias de DL o otras funciones de SQL dentro de un bloque de PL/SQL. Entonces, esto es súper útil. Les digo, la sección 12.1 es algo muy útil y no es nada del otro mundo, muchachos. Solo usan como unas palabritas y ustedes hacen la misma sentencia de SQL como ustedes habían aprendido en cursos pasados. ¿Ok? Esto les va a servir mucho. La lección 12 es buenísima en ese aspecto. La recomiendo. Ustedes aprovechen. ¿Ok? Entonces la dinámica de esto es crear sentencias en las cuales son de tipo texto que no son completamente conocidas adelante, dice. En esta estructura almacena lo que un carácter decide dentro de su programa y la sentencia SQL
va variando dependiendo del tipo de columna, las diferentes condiciones que estén dentro de los placeholders, donde se colocan las variables, y de tal manera activa lo que es la definición de datos y el control de datos, y también la sesión de control de lo que se está escribiendo dentro de la misma sentencia de PLSQL o el bloque de PLSQL. Entonces recuerden que PLSQL no puede soportar las sentencias de DDL escritas directamente dentro del programa, como el ejemplo que estuvimos aquí. Este es de lenguaje de manipulación de datos, este es DML, pero no lee directamente esta sentencia, no puede hacerlo directamente. Entonces viene lo que es el NDS, que es lo mismo, que permite trabajar esta construcción almacenando una sentencia SQL de tipo carácter de string dentro de su programa. El NDS provee el soporte de la dinámico en lo del lenguaje de PLSQL tal. De esta manera hace lo mismo que estaba mencionando arriba, que permite usar el uso de la definición de datos, control de datos y sesión de control. Entonces, el NDS, si es ejecutado, que es lo que es la sentencia que se usa, es SQ immediate o un RDMS paquete nos permite hacer dichas funciones. Esta nos permite habilitar la ejecución de SQL en cualquier estructura que nosotros tengamos ahí y pueda hacer uso también del open for, fetch y close de lo que son sentencias de declaración de PLSQL. Y venimos con el primer ejemplo. Bueno, con la estructura, dice que se usa lo que es la sentencia execute immediate para lo que es la sentencia NDS de cualquier bloque anónimo o subprograma que usted ya utilizar. ¿Ok? También y se usa into en lo que es una consulta de una sola línea especificando la variable y los récords que pueda tener columna en la cual se pueda retirar. El using guarda todos los argumentos o mantiene todos los argumentos y el default parámetro en modo es in y este no es especificado. ¿Ok? Que vamos a ir viéndolo. Esto solo está explicando cada paso de la estructura. El dynamic string es el carácter de la variable literal que contiene el texto en SQL de la declaración, y el define variable es una variable del PLSQL que almacena la estructura seleccionada del valor. El record es un user definer o un row type que se puede almacenar directamente en la fila. Entonces todas estas definiciones que están tirando ahí, básicamente es esto de acá. Ya les voy a enseñar. Y el bind argument es una expresión de valor que pasa del SQL Dynamic a una ejecución a tiempo. El using maneja todos los argumentos y el default se mantiene en modo en. Pero a la larga lo que está diciendo es esto, muchachos. Todas las palabrerías que dije la voy a explicar yo con el ejemplo para que no se pierdan. Porque así como lo van leyendo, es muy difícil que se le entienda. Estamos. Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Se crea un procedimiento para borrar cualquier tabla y como parámetro ocupa el nombre de la tabla tipo varchar. Tiene que ser de tipo varchar. Solo es el nombre de la tabla que se va a introducir. Si ustedes ven, se usa la sentencia execute immediate. ¿Ok? Y después se pone el drop table y lo demás del table como que fuera un tipo varchar o string, como ustedes lo quieran considerar. Y miren lo que hace. Entonces, cuando se crea el procedimiento, borrar tabla, por ejemplo, se puede llamar así, borrar tabla, tiene como parámetro el nombre de la tabla, de tipo varchar 2 y después empieza con el is
y aquí le vamos a poner Elisa aquí y begin. Este execute lo que hace es ir directamente al lenguaje de SQL y realizarme la función que yo ocupo. En este caso sería un drop table. ¿Ok? Pero antes de hacer esta ejecución inmediata, necesita un string para hacer la consulta. ¿Ok? Y entonces aquí va el nombre de la tabla. ¿Ok? Nombre de tabla. Entonces, esto como es de tipo string, como solo es un texto, entonces esto lo que hace es que cuando ya lo tenga ejecutado, ya ponga un parámetro para esa cosa, vaya a ejecutar, por ejemplo, esto. Execute, no, execute, me olvidó la execute, immediate, y pone lo siguiente. Lo ve el texto así de esta manera, drop table, miren que tiene un espacio después de table para que no se vea pegado el nombre de la tabla con respecto al otro, ¿va? Drop table, espacio, y después pone el nombre de la tabla, por ejemplo, empleado, que ese es el parámetro que ustedes ingresaron. Entonces, esto, lo que hace, esto va directamente a la sentencia. Esto va directamente a la sentencia SQL. Al lenguaje, hemos dicho al lenguaje SQL y lo ejecuta como tal. Entonces lo hace así de esta manera. Drop table empleado. Después se ejecuta la sentencia en SQL y se borra las tablas. ¿Ok? Y después ahí termina un email. Esta sección de aquí de execute lo hace en el lenguaje de SQL, no lo hace dentro del lenguaje PLSQL. Entonces ustedes si quieren elegir, si quieren ir haciendo buscando una sentencia que necesitan para eso, usen el execute inmediato. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien ahí? ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí o no? ¿No me escuchan? No, chequen. Sí, es que no escucho los chats de eso. Okay. Súper fácil, ¿va? Aquí solo permítanme. Ay, Dios mío. Entonces, eso es lo que hace la sentencia. Y lo mismo pueden construirlo con una variable, o sea que para estar haciendo esto, ustedes pudieron haber creado una variable. Haciendo lo mismo, solo crean el create feature aquí, va. Este procedure, mejor dicho. Y antes del begin, ustedes crean la variable esa. Entonces digan variable x, va, no sé, variable x de tipo varchar 2. Y ya en el begin hacen lo siguiente. A varchar 2, vean la variable x, que no sé cómo le puedan poner, se le asigna lo que es el drop table, lo mismo que está aquí arriba,
esto de aquí, esto es básicamente aquí, y el parámetro. Ok, ya creado eso, solo le dan execute immediate, y solo convocan la variable. Aquí sería variable x, y eso es todo. Y es lo mismo que lo de arriba, solo que lo ponen una variable, el tipo string. Y eso es todo, lo mismo. Esto de aquí arriba es lo mismo de aquí abajo. Estamos. Y le puso 50. Si le pido un tamaño, póngale 100 por el tamaño que ustedes quieran, pero si les piden el tamaño, solo lo ponen. Si es por ese error, solo le ponen ahí el tamaño. Que lo pongo así. Por cualquier cosa. 50 está bien, de hecho 50 está bien. Pero este tamaño, si se los piden el tamaño de este, pónganselos y no. Eso lo va a tirar el error del programa. Ok, entonces eso es lo mismo que lo de arriba, solo que una variable. Entonces vamos a seguir. No solo pueden hacer formatos de DML. Y para poder ejecutarlo, invocar esto, solo llaman al nombre del procedimiento y ponen el nombre de la tabla. Y eso es todo. Y hace lo demás. Ahí borra la tabla del solo. ¿Ok? Lo mismo pasa con las funciones. Miren que esta es una función de delete, de borrar filas. Y hace lo mismo, ¿ve? Execute immediate, delete from. Esta es la función, ¿va? Y el nombre de la tabla. Y aquí retorna la cantidad de filas afectadas. Porque este SQL porcentual row count, recordemos que ese me dice el cantidad de registros que han sido afectadas, ¿ok? Actualizadas o eliminadas. Eso es lo que quiere dar a entender. Entonces, y recordemos que una función siempre va a retornar un valor. En este caso, el tipo de valor que va a retornar es de tipo numérico. Entonces, aquí más retorno tiene que retornar ese tipo de valor. Y este row count me tira la cantidad. Estamos. Entonces, para invocar la función, solo se declara una variable para guardar los datos del row count. En este caso le puso count. Y aquí solo le puso la variable count. En la función, a la variable count se le asigna la función del row de la tabla de empleada, el name, y me va a decir cuánta cantidad de registros, cuántos registros han sido borrados. Cuando ya le dé el resultado, se le asigna la variable y solo lo manda a imprimir. Si vieron 15 registros, los 15 registros los elimino. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿O todo fácil? Todo cheque. ¿A qué facilito va esto? ¿Va? G. Es lo mismo es que esto es lo mismo que ustedes ya manejan. Entonces tenemos también lo del formato de DML, ¿va? Que en este caso vamos a usar lo que es inserción. Si queremos ingresar a un registro, pues hacemos lo mismo, miren, crea un procedimiento. Recordemos que un procedimiento realiza un pedazo del programa, no retorna ningún valor. Por eso se usa procedimiento acá, porque aquí usted no está retornando ningún valor, usted está más bien agregando. Por eso se llama procedimiento este. La función, como usted va a retornar un valor, ahí sí se llama diferente. Aquí estamos retornando la cantidad de filas que fueron borradas. En este caso es diferente. Aquí estamos diciendo la cantidad de registros que estamos insertando. Ok, pero sí se puede usar una función para decir cuántos registros se insertaron. También se puede hacer eso, pero bueno, eso ya lo habíamos visto. Pero en este caso, miren, se creó un procedimiento para agregar filas y miren qué parámetro ocupamos. El nombre de la tabla, el ID de la un ID y un nombre. ¿Va? Entonces se usa siempre execute immediate y usamos la sentencia del string, ¿va? Insert into, el nombre de la tabla, los valores, values, el ID. Y miren, ¿ven? Aquí esta partecita de acá, en lo que está en lo doble, donde ven 3 puntos acá, ¿va?
está diciendo esto, está interpretando de esta manera. Cuando nosotros ingresamos un valor, vamos a decir aquí empleado, eh, los valores se insertan de esta manera, ¿va? En un lenguaje SQL. Okay, aquí sería el ID, que sería, por ejemplo, 250, y aquí entraría el nombre, ¿va? O el apellido, lo que sea, ¿va? Rodríguez, con Z. Entonces, y ahí está mi sentencia SQL. Ok, pero ¿qué pasa? Entonces, cuando miramos estas tres líneas de acá, esto de acá, estas dos líneas que van seguidas de la primera, es una doble comilla esta, en referencia a que la segunda entrada es de tipo varchar. Por eso es que aparece esa línea aquí, solo que la persona la puso como comilla simple. ¿Ok? Y miren, pone una comilla simple acá, coma, otra comilla simple para hacer la comilla el espacio y entre esos espacios y después la abre poniendo el nombre de la persona entre dos comillas o doble comilla y cerrado con una comilla simple y después cerrado con otra comilla simple el paréntesis este donde va ingresando los valores. ¿Vamos entendiendo eso? Solo estamos creando el string de cómo se va a ver el inserto. ¿Estamos bien? Imagino que sí va. El silencio lo dice todo. El silencio lo dice todo. Entonces, vamos bien. Súper sencillito este. Pero este les va a servir bastante. Aunque mire muy sencillo, les va a servir bastante. Entonces también nosotros podemos crear ya, ejecutar ya procedimientos de un solo. Compilar un procedimiento a través de una función. ¿O qué quiere decir? ¿Qué dice esto? Pues cuando decimos compilar, que nosotros llamamos a la función, digamos que usted ya creó un procedimiento tal, entonces solo, y para no estar escribiendo tanto el código otra vez, o andar llamándolo esto a cada rato, lo queremos compilar, solo creamos un procedimiento para que compile, en el cual aquí yo sugiero que pongan primero mejor el tipo y después el nombre. Aquí los va a ver confundir un poquito, pero no es tanto. Aquí solo cambien el nombre por el tipo acá, solo las posiciones, para que vayan entendiendo. Y entonces se crean estos tres parámetros, el nombre, el tipo y la opción, va, que si usted no la pone, la deja como nula. Se crea una variable statement, que es una declaración de tipo varchar de 200, y empieza. A la variable statement se le agrega un alter, el tipo. Cuando me refiero al tipo, hablo de si es un paquete, como esto va. Si es un paquete, una función o un procedimiento, seguido del nombre de ese tipo, o lo que quiere decir paquete, procedimiento o función, y copile va, espacio, opción. Si usted pone la opción, se lo va a agregar el texto, si no, no. Si usted no le pone este valor, lo va a dejar como no. Entonces, ¿para qué sirve esa opción? Bueno, esa opción sirve para el caso de los paquetes que hemos creado. Por ejemplo, alter package, recordemos que el paquete está dividido en dos partes, una de especificación y otra de cuerpo. Si nosotros no especificamos en opción qué tipo de dato es, o sea, la opción aquí va, si no decimos qué tipo de opción es, si es cuerpo o es compilación, entonces el paquete se va a alterar o se va a compilar
todo, incluyendo tanto la especificación como el cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que quiero entender. Entonces esto de aquí es lo mismo que vosotros tenéis aquí. Alter procedure, procedure name, que es el nombre del procedimiento, y lo compila. Solo es para darle ejecución. Eso es la compilación. Y para poder ejecutarlo, ya saben, va un begin, un end, y dentro de él ponen el nombre del procedimiento. Aquí donde yo les digo que aquí sustituirían el nombre por el tipo para no confundirse, porque este es el nombre del paquete, el tipo sería paquete y estoy convocando lo que es el cuerpo, que es la parte de la opción. ¿Ok? Entonces por eso es. Ya después viene el uso de los paquetes de DBMS SQL y tenemos lo que es el Open Cursor, el parse, el bind variable execute, el fetch row y close cursor. Y para eso es una manera que nosotros podamos ya usar cursores de formato de DBMS SQL. ¿Okay? Vamos a usar por los cursores en esta zona. Y permítanme. No. Entonces vamos a ir viendo esto. Entonces se crea o reemplaza una función para borrar filas, que es la misma que hemos estado haciendo ahí arriba, solo que hace diferente asunto. Ok, entonces ocupamos ocupamos el nombre de la tabla para poder borrar los registros y creamos un cursor ID y creamos una variable de cursor ID y creamos también una variable de fila. El ID es un integer que pueden usar un nombre igual les sirve y el de borrar fila. Entonces para el cursor ID usamos lo que es el DBMS Open Cursor para habilitar el cursor. ¿Ok? Entonces, al ya abierto el cursor, nosotros decimos de bms-sql.parse para que haga el análisis que se va a ir buscando. Va utilizando lo que es el cursor y va a borrar todos los registros que estén dentro de la tabla. Este DBMS SQL Native, más que todo, vamos a ver, es una especificación de comportamiento nodal para la base de datos en la cual el programa está conectado. Solo es para que el flujo vaya continuo. Si usted básicamente ese native tiene un valor de 1. ¿Ok? Solo es eso. Esto es básicamente como decir una constante, por decirlo así. Pero solo es para especificar al programa que el comportamiento de la base de datos va a funcionar normalmente. Entonces véanlo como que esto es obligatorio ponerlo. ¿Ok? En el parse. Que haga un análisis normal. Y después de haber hecho el análisis normal del cursor, en ese variable row se pone lo que es el dbm execute del cursor, ¿ok? En el cual lo que va a hacer es borrar, va a ejecutar la sentencia esa del borrado, que es esta sentencia de DBMS que hice del parse, porque el parse lo analiza, qué es lo que va a borrar. Ya cuando ya asigno la variable row delete, aquí ya estoy diciendo que se ejecute esa función parse, por decirlo así. Ya haber ejecutado la función parse, porque aquí estoy usando el cursor, ya después de haber terminado lo que tenía que hacer, tengo que borrar el cursor. Cerrar el cursor, perdón. Y así retorna el valor de las filas que fueron borradas. Ok, este me va a decir cuántas filas fueron borradas y me lo va a retornar, porque recordemos que es una función y esta función va a retornar un valor. Y aquí me va a retornar el valor de filas que borro. Hasta aquí vamos bien. ¿Entendieron este? ¿Sí o no? Bueno, si no me dicen nada, estamos bien. Entonces,
Vamos a ver la última diapositiva de la sección 1, si me permitan. No, permítanme, que ahorita estoy en un asuntito ahí, disculpen. Entonces, vamos a ver el otro. Entonces, vamos a comparar el procedure, dice, de la lección anterior y que va a escribir en este. Entonces, aquí era una función y en este un procedimiento. En este procedimiento hace lo que es insertar fila, insertar un valor, ¿va? Entonces hace lo mismo, solo que aquí vamos a crear lo que es una variable statement para que vaya, y lo que dice ese statement es la declaración o la sentencia SQL que ustedes van a utilizar, ¿ok? Siempre con el mismo cursor y con la misma fila, solo que en vez de borrar se le vuelve a agregar. Entonces aquí insert into el nombre de la tabla, los valores del ID y el nombre. Entonces, a partir de esa variable, de esa variable de statement, nosotros ya podemos ejecutar nuestro cursor. ¿Ok? Entonces creamos nuestro cursor, porque a partir de esta STMT, nosotros podemos hacer nuestra sentencia SQL. Entonces creamos nuestro cursor, abrimos nuestro cursor y usamos el dbmls.parse, que es el mismo orden, ¿va? Y aquí solo llamamos el cursor, llamamos a la sentencia, que aquí nosotros le escribíamos toda, ¿va? Si ustedes ven, en el parse llamamos al cursor y llamamos toda la sentencia de un solo. Aquí no, porque nosotros la creamos en una sola variable, que es stm, que es toda esta sentencia insert. Y después, por último, seguido del dms-sql native. Ok, entonces ya ese es nuestro análisis de lo que se va a hacer en SQL. Ya después de haber hecho eso, solo nosotros llamamos nuestra variable para agregar y le asignamos los valores siguientes después de lo que se ejecutó dentro del cursor. O sea, aquí me va a decir cuántos registros ingresaron y a la larga solo se manda a cerrar el cursor y ya. ¿Okay? Solo se guarda el valor del row aquí y ya eso es todo. Aquí lo llamaba, aquí no lo estamos llamando. ¿Ok? No estamos retornando y eso es todo. Entonces estas dos funciones les puede servir. O sea, esto solo es para usar DBMS en sentencias de SQL. Y el Dynamic SQL lo que hace es que hace el manera uso fácil de los DMS SQL, requiere menos código y a veces ejecuta más rápido las funciones en menos tiempo porque tiene menos líneas que ejecutar. ¿Ok? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, Hoy solo les voy a dar la lección 12, ¿ok? Porque ahorita ando un poquito mal, entonces ando un poquito de cabeza. Pero me siento algo bien. Pero igual, como el día de niño lo voy a estar temprano. Entonces, para que ya la otra semana, esperemos que en 2 días terminemos esta sección 13, muchachos. En 2 días y el miércoles la sesión 14 y el jueves y viernes la 15. Ustedes tendrán libre. ¿Ok? No les voy a sacar temprano. Que tengo un poquito mal, me siento un poquito mal. Tengo mal migraña ahorita. Entonces, vamos a ver ahorita lo que es mejorar, por decirlo así, el desarrollo de PLSQL. Los objetivos es identificar los beneficios de no copy y el uso de deterministic, crear subprogramas utilizando el no copy deterministic
lo que es el bulk binding for all, el bulk collect y el bulk binding return. Estas funciones miren, estas funciones solo se utilizan, escuchen, si sus tablas en la base de datos tienen más de 100 registros. Bueno, sí, más de 100 registros. ¿Ok? Estos son para tablas con bastantes registros dentro de ellas que pueden tener miles, millones de registros. Entonces estas son maneras más fáciles de ustedes para poder hacer las consultas con más eficacia. Ahorita como el curso solo hemos hecho consultas con poquitos registros, no se nota tanto la diferencia de cuánto se tarda en reportar toda la información, ¿verdad? O dar toda la información. Si nuestras tablas tuviesen esa cantidad de registros, no sabríamos cuánto nos podría tardar. Se puede tardar minutos, puede tardar horas, dependiendo de la cantidad de registros que tenga. Imagínense que si se tarda eso, y dependiendo de las funciones que se utilice, ¿qué sucede? Pues antes hacíamos las consultas de la manera más minuciosa, por decirlo así, y eso toma su tiempo. Aquí va a estar haciendo captura de un registro o de otro, eso lo vamos viendo. Pero a la larga lo que quiero darles a entender es que esto solo se usa para lo que es tablas en base de datos que son largas, en Apex o en el Oracle Developer. Y entonces seguimos. Hasta ahora usted aprendió a escribir y compilar y ejecutar sentencias de SQL sin pensar mucho en cuánto tomaría la ejecución del mismo. ¿Ok? Ninguna de las tablas que tienen este curso tiene más de 100 filas. ¿Ok? Por eso la ejecución siempre va a ser siempre rápida. En la vida real, las tablas pueden contener de millones a billones de filas o registros. Obviamente el proceso de 2 millones de filas tomará más tiempo que una de 20. En esta lección usted aprenderá una manera de acelerar las cosas para el procedimiento de datos de una tabla que contenga esa cantidad de registros, de 1.000.000, miles o de tanta cantidad así. Entonces, en PLSQL y la mayoría de otros programas hay dos maneras de pasar parámetros de argumento entre un llamado programa y un subprograma, ¿ok? A los que le llaman valores de referencia. Estos valores significan que al copiarse son llamados al programa de la memoria del subprograma y se copian otra vez para el subprograma existente. Lo que está diciendo es que lo que se haga en el programa se le hace una copia y se le envía al subprograma. O sea, que usted tiene tanto una copia de la parte del programa original y otra en el subprograma. ¿Okay? Es lo que está diciendo. O sea que a la larga tiene como decir dos columnas, por decirlo así, o dos tablas. Entonces, pasando a la referencia significa que los argumentos no están copiados, solo se lo están pasando el argumento, lo que quieren hacer, pasar solo el argumento al programa para que nos esté copiando. Estos dos programas comparten unas copias de la información o los datos, y mientras se pasan los valores de manera segura, se puede usar tanto en la memoria y ejecutarlos lentamente dentro del argumento del mismo. Entonces mire el fragmento de este código. Se crea un paquete que usa una variable de tipo tabla, ¿verdad? Que está indexada y después ya llama el procedimiento tal con un parámetro tal, que usa lo que es el argumento pequeño, un tipo numérico, y como tipo de argumento externo, ya es un tipo de dato out, o sea que a la larga va a retornar un valor. Entonces, suponga que ese paquete que vimos hace poco captura 1.000.000 de empleados dentro y lo guarda dentro del parámetro ese que se llama big argument. Entonces eso ocuparía bastante memoria.
imaginen ese montón de millones de filas siendo copiadas y guardándolas en un procedimiento de ejecución, eso tomaría mucho tiempo. ¿Ok? Es como que estoy sacando copia de un archivo y lo está pasando a los demás. Entonces, usted debería usar una referencia para el valor de que es el big argument, ¿va? Que este es el big arg, que es la variable que está aquí donde está cerca del auto, donde está el procedimiento como parámetro. Entonces se usa el no copy int, el no copy, ¿va? Y por defecto el PLSQL tiene un argumento que se pasa por referencia dentro del out y el in out. Esos argumentos son pasados como valores. Entonces, usted puede cambiar el pase de out e in out, el argumento haciendo referencia al no copy. Ese no copy siempre va después del out o el in out. ¿Ok? Siempre tiene que ir no copy después de eso. ¿Ok? Vea que el no copy está inmediatamente colocado después del parámetro modo del out o in out. Entonces se especifica al instructor a la instrucción de la base de datos que pase el argumento de manera fácil posible, de manera más rápida posible. Que las cláusulas puede significar en el cambio de desarrollo pasando grande valor. Entonces la función, ya vimos cómo usar eso para que no copie. Esto solo es para simplificar la cantidad de tiempo para mostrar una información. Las funciones son, todas las funciones basadas e indexadas, por ejemplo, tienen que demostrar que usan lo que es el OP y Lower Function, ¿no? Que son funciones que ya tienen ya. Mientras estas dos funciones frecuenten el uso de función de base indexada, la base de datos de Oracle no limita al uso o permiso del uso de las dos funciones indexadas. Cualquier opción válida de Oracle puede usarse en una función basada en indexado. También toda función la puede escribir usted mismo si usted desea, es lo que está diciendo, y que la puede utilizar. Hay una regla que se debe recordar: si usted está escribiendo su propia función y esa función es basada en indexado, usted debe incluir la palabra deterministic, la función en el encabezado. ¿Ok? En matemática, un sistema determinístico es un sistema que no aleatoriamente está involucrado o raramente está involucrado con un desarrollo futuro a las declaraciones del sistema. Deterministic desarrolla de tal manera producir el mismo output que se le da al comienzo de cada instrucción. ¿Ok? Entonces, permítame. Entonces, cuando la base de datos de Oracle encuentra el deterministic en función, intenta hacer previos cálculos, resultando lo que sea más posible la reejecución de la misma función. Especifique deterministic a definir el usuario en la función indicada, a la función que retorna los mismos valores cada vez que sea invocado dentro de los valores de los parámetros. ¿Ok? No especifique deterministic en la función. Esto lo puede resultar los resultados pueden depender mucho de la selección de las variables o al estado del esquema de los objetos, como puede resultar cambiante durante las ejecuciones. ¿Ok? Si eso, pues está diciendo que si no utiliza eso, puede ir cambiando durante la ejecución. Perdón.
Si usted define una función que pueda ser usada en función de base indexada, usted debe decirle a Oracle que la función deterministic debe retornar un valor consistente al mismo al que esté ingresando. Lo que está diciendo es que usted va a crear un procedimiento o función con el mismo ingreso del dato que usted hizo, si es de tipo numérico, tiene que resultar un valor, tiene que dar un resultado de valor numérico, una respuesta a la numérica. Me disculpa que ando un poquito de esto. Ay, Dios mío. Ay, Dios. No me va a permitir. Me atoré, hermano. Entonces, entonces, al construir una función upper, lower, tuchar, son definidas determinísticas por Oracle. Estas ya están definidas por Oracle. De esta manera usted puede crear un indexado para el upper value de cada columna. Y aquí le empieza a explicar cómo es el indexado, cómo lo va creando, pero no se mira mucho la imagen. Pero esto es un ejemplo más que todo. A la larga, solo aquí es donde crea el indexado, que yo creo que sí, esto es lo más importante. Entonces, perdón. A la larga esto es lo más importante que la función del indexado que ustedes crean. ¿Ok? Que si usted crea un indexado, aquí sale va de event detect index, que es este que ustedes crean acá. Una vez que corrido sea esa función, en base ya se puede con la consulta y evitar tiempos intensibles para ver una tabla completa. Aquí ustedes ya determinan lo que van a ver. Por ejemplo, aquí ya dice indexar los eventos que tengan los días lunes. ¿Ok? Entonces usted los indexa ahí de esa manera. Ahora, en base a las funciones, como habíamos hablado, si usted que crea indexado para las funciones, por ejemplo aquí crear replace función twice none y retorna número tal cosa, y aquí retorna el número doble de eso, y usted cree que quiere crear un indexado para el salario duplicado, entonces ¿qué sucede acá? Aquí tiene un error porque la función dice que no tiene un estado determinístico. Entonces, para yo poder crear este indexado, tengo que poner esta función en forma determinística. Determinística o determinístico, ustedes quieren entender. Entonces, solo hay que poner después del return y el tipo de retorno, la palabra determinístico o antes del if, como ustedes quieran ver. Ya después de haber puesto esa palabra ahí, disculpen, ando mal de la garganta. Ya uno puede hacer el indexado de esa función. ¿Ok? Dentro de ese indexado, perdón, que se creó del doble salario a través de esa función. Entonces, cada vez que usted dice, tenga cuidado a la palabra deterministic, significa que al mismo input del valor tiene que producir el mismo output del valor. O sea que lo que usted ingresa como tipo de dato para que funcione la función tiene que dar ese valor, retornar ese tipo de valor. Por ejemplo, si usted ve qué tipo de dato retorna aquí, de tipo numérico, ¿verdad? Como es tipo numérico, la salida tiene que ser de tipo numérica. Por ejemplo, miren, retorno numérico y la variable total salary, que es de tipo numérica, aquí la retorna. Variable total salary, numérica. Entonces, tiene que tener en cuenta eso. Así como ingresa el dato, tiene que dar como resultado a salida el mismo tipo de dato. ¿Estamos?
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O todos estamos bien? No cheque. Todo chequea. Ahora me permiten que, si me dan unos minutitos para dar agua, si no me atoro. No me agrada. Entonces continuamos, muchachos. Ay, disculpen. Seguimos, pues entonces ya venimos usando lo que es deterministic. La clase de deterministic ya imagino que comprendieron cómo funciona el asunto con ella. Y en las funciones previas no es tan determinístico, pero en Oracle Server permite crear de otra manera crearlo, dice. Si a usted le da a todos un salario incremental, que en este caso un update employee set salary por 1.10 commit, ahora la suma de los valores están indexados. Cuando usa sum salary, están los valores indexados fuera de fecha, y el indexado no puede usarse al menos que usted borre o cree el indexado otra vez. Ok, entonces esto tomaría tiempo para lo que es lo que llamamos tablas largas. Y recordemos que estos son con tablas con varios registros. Si no crea el deterministic function, entonces en el cual contiene un select, una sentencia select y con datos que usted pueda modificar a futuro, que rara la traducción es Java. Entonces no cree una función determinística si contiene una sentencia select en el cual se va a modificar datos a futuro. Es lo que está diciendo, no usa una palabra determinística, que es que como determinado, como establecido, pueden decirlo. Entonces no podemos usar una sentencia select que vaya a modificar dichos datos a futuro. Entonces viene lo que es el bulk binding. Como les había dicho, estos solo son para los registros de las tablas que ustedes tengan más de 100 registros. Pueden tener miles. Entonces esto solo es para poder generar
generar lo que es eh, los registros de varias tablas de manera más rápida para las tablas saturadas. Entonces, muchos bloques de PL/SQL tienen tanto sentencias de PL/SQL como de SQL. Y cada una de ellas ejecuta diferente parte en el sistema de Oracle, lo que se llama PL/SQL Engine y SQL Engine. Es como decir que en un bloque de PL/SQL, como tiene tanto sentencias de PL y SQL, va cambiando de lenguaje a lenguaje, que va en ese juego. Dice, el cambio de un lenguaje a otro es llamado como el contexto switch, ¿ok? En el cual se asocia el, a lo que se llama overhead y toma su tiempo, dice. Por cada cambio puede tomar al menos unos milisegundos. Pero imagínense que tengo 1 millón de cambios. Cuando está hablando de los millones de cambios, estamos hablando de la cantidad de registros que usted hace, que tiene en esa tabla, que si usted va agregando, después lo copia, lo pega, imprime, lo copia, lo pega, lo imprime, lo copia, lo pega, lo imprime, lo copia, lo pega, lo imprime, y van varias funciones de eso. Entonces, recordamos que el fetch está utilizado en un cursor y este proceso, en el caso de millones de filas al mismo tiempo, tardaría un poquito porque la ejecución del fetch es un poquito más como detallada, por decirlo así. Por esa manera, hace los procesos de PQL en la sentencia que va de paso en paso. Ahora, si miramos este código, la constancia switch ocurre durante la ejecución del procedure. Aquí se crea un cursor, va, donde dice select asterisco from empleado, y empieza con un for a partir de la variable cursor, utilizando lo que es el cursor, va, donde empieza y termina el cursor, a partir del select, va, desde el primer registro hasta el último registro, y que vaya imprimiendo lo que es en la variable registro, lo que esté en la variable registro, la variable record, perdón, a partir de la columna first name, que va agarrando el nombre de cada empleado, por decirlo así, que es la tabla empleado, agarrando el nombre del empleado para cada registro que tenga en él. Y termina la sentencia loop, que aquí lo está imprimiendo todos los nombres de los empleados. Este cursor captura todo y lo ejecuta, aún pensando que esto no es explícito dentro del código mismo. Entonces, ¿qué es el bulk binding? El bulk binding es una manera más rápida de capturar todas las filas en un contexto de switch sin la sentencia SQL, o sea, sin hacer esta sentencia SQL que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Que es for tal cosa y después usamos una sentencia select asterisco from employee, todo eso. Cierto es que las filas capturadas en una sentencia necesitan estar indexadas en una tabla record, dice, para que pueda hacer las capturas. Entonces, cada fila tiene un promedio de 100 bytes por tamaño, lo que si usted tiene 1 millón de filas, usted tendría 100 megabytes de memoria. Imagínese. Cuando usted piense que muchos usuarios hacen una base de datos, usted va a ver la memoria usada a través y puede provocar ciertos problemas. ¿Ok? Entonces el bulk binding hace un trade-off, lo que hace es un cambio, ¿va? Entre la memoria, que pide más espacio a la memoria, que puede ser malo, pero hace la ejecución más rápido. Entonces como que le pide más memoria, porque a la larga está creando, ya van a ver lo que van a hacer. Está pidiendo más espacio a la memoria para poder hacer ejecución más rápida. ¿Y cómo hace eso? La pregunta es, bueno, se crea como una copia de una tabla. Lo que hace el book es que lo que crea es una copia de una tabla y eso es temporal. Solo es para el uso del copy-paste, por decirlo así. Y el copy-paste de lo que tiene un contenido en una tabla, solo para, perdón,
para ir pegándolo todo de un solo. No es como en el cursor que va copiando de registro en registro. No, este copia toda la tabla de un solo y la pega en otro. Entonces por eso es. Entonces aquí se crea un procedimiento que se llama Fetch All Employees, que captura a todos los empleados y es de tipo tal. Se crea lo que es temp, que es una tabla, es un tipo de tabla, ¿va? Se crea un temp, que es una tabla de la tabla empleado, row type, de la cantidad de registros que hay ahí, va, del tipo perdón, el tipo de datos que tenga la tabla empleados, o sea que va a copiar en todas las columnas con su tipo y lo va indexando como binary integer. Son términos que habíamos visto en los cursos pasados. Entonces se crea una variable de empleado table que tiene el mismo formato de esto de aquí arriba, pero que le pone variable employee table de-employee, que es tabla empleado. Está viendo que esto es una tabla, ¿ok? La variable esta es una tabla. Entonces empieza con un begin. Entonces empieza el select en bulk collect. Lo que hace es que bulkea, creo que es bulkear, captura toda la información y la mete dentro de la variable esa que creamos de la tabla esa, y toda esa información pertenece a la tabla empleados, ¿ok? Entonces, para I, que está en esa tabla, de la primera hasta la última, hace un registro de todo. Ya después de haber introducido toda la información dentro de la tabla, este ciclo for solo hace es imprimirme los registros que yo tengo de esa tabla, por ejemplo. Aquí me lo copia y aquí en el for me está sacando la información. Entonces va a empezar desde el primer registro hasta el último. Si la tabla employee table existe un registro en la posición tal en I, entonces imprimen la línea diciendo la tabla en la posición tal, punto, y el apellido. Ok, entonces en la posición me va a imprimir todos los apellidos de los empleados que yo tenga dentro de esa tabla. Cuando ya no tenga registro, se sale del registro y ya termina el procedimiento. Aquí vamos bien. Sí, Ok, entonces esto es muy diferente al cursor. El cursor copiaba uno y lo voy guardando en la variable. Aquí no, aquí está copiando todo y lo pone en una tabla y solo consulta la tabla dentro de la misma y lo manda a imprimir todo en uno solo. Pero ocupa bastante espacio en la memoria. Pero es que está diciendo aquí en esta parte aquí que, que el bulk binding hace un intercambio de que le pide más memoria a cambio de más ejecución. Ok, mejor ejecución. Eso es lo que está diciendo. Le pide más memoria a cambio de mejor ejecución. Y que dice que esto posiblemente puede ser malo. Cuando dice posiblemente puede ser malo, imagina que tuviera millones de registros y no tenga espacio en la base de datos. Entonces son cositas que uno nunca sabe. Cuando usa el bulk collect, usted no declara un cursor porque no hace un fetch individual para cada fila, a lo que estamos hablando. El bulk call hace todo de un solo. Ok, en vez de hacer un select para una base de datos en una tabla, con PLSQL indexada, ¿qué sucede? Mírenme. Entonces aquí voy a poner otro ejemplo. Se crea el mismo procedimiento, crea una variable de salario, una tabla salario, siempre indexada, ¿va? Mire que aquí esta de salario solo ocupa la columna salario, el tipo de esa columna, ¿ok? Indexada como binary íntegra. Entonces esto siempre se va a mantener. Aquí la tabla solo ocupa la columna salario para crearse, a diferencia de esta que no, esta ocupaba toda la tabla. Pero pone employees, porcentaje de row type, que copia todos los tipos de las columnas que tiene esa tabla, de la tabla empleados. En esta no, en esta solo ocupamos de la tabla empleados lo que es la columna salario. ¿Ok? Y este es el tipo de datos que usa la tabla. Ahí estamos creando el tipo más que todo. Esto solo es el tipo. Ya creado el tipo, nosotros creamos nuestra tabla. Aquí se llama salary table y le asignamos nuestro tipo que es de salary. Entonces en el begin selecciona el salario, ¿sí? Selecciona la columna salary
y toma toda la información y la mete en la tabla que creamos. ¿Ok? De la tabla empleados, ¿ok? Donde el departamento de ID es igual a 20 y ordenado el salario. Entonces aquí me va a mostrar todos los salarios de los empleados del departamento 20 del menor al mayor. ¿Ok? Y me los va a guardar en esta tabla. Ya guardado en esta tabla, solo hago el for para mandar a imprimir. Entonces, miren, el for empieza en I desde la primera posición hasta la última. Y aquí va yendo de registro en registro porque ya está la tabla con todos los datos, solo es que está mandando a imprimir esta tabla de aquí que se creó. ¿Ok? Y ahí siendo el salario 1, salario 2, salario 3, 4 y 5. Y así sucesivamente. ¿Fácil o no, muchachos? Sí, sí, fácil. Fácil, ahora después hay que hacerlo. No permítanme. Ay, Dios mío. Okidoki. Entonces seguimos, pues. Entonces vamos al otro. Hay una función for all. Mírenme. Entonces está ahí una función for all. Entonces usted debe, dice, a lo mejor tendremos que mejorar mejor la velocidad cuando hablamos de una sentencia de ML en la cual procesa varias filas. Y mira este código. Entonces hace lo mismo, crea un tipo de tabla que tiene todos los, ahora copia todas las columnas con su tipo y se crea una variable para, bueno, se crea una tabla con ese tipo de datos. Entonces aquí vi, hace lo mismo que hemos tenido, ¿va? Que aquí va de cada registro insertando un valor, va para la tabla. Entonces, aquí no estamos haciendo lo que es un bulk up, que estamos copiando información. Aquí lo que está haciendo es insertando información dentro de la tabla que se creó. ¿Ok? Insertar into employees los valores. Mire que inserta en la tabla de empleados los valores a la nueva tabla. ¿Qué pasaría si insertara un guión de fila en la ejecución insert de SQL? ¿Cuántos contextos de switch tenía que haber hecho? Tendría que cambiar de una a otra, de otra a otra. Entonces viene, entonces yo solo con el book collect, que no tiene loop ni en loop, eh, puedes insertar varias filas en una sola llamada en una sentencia SQL. En este ejemplo, compila lo que no puede desarrollar con insert dentro de una tabla que no está populada, o sea, que no está completa, que está vacía. Y lo mismo hace esto del create del mismo de arriba, solo es que aquí viene for all. Lo único que cambia de este for all es que solo le quita el for y le pone y. Entonces aquí dice for all y viene con el nombre de la tabla inicial tal, ingresa los datos de la tabla empleada a los valores de la posición tal. Para cada dato le hace lo mismo y va insertando. O sea que así. Yo a la larga miro que esto es igual que lo anterior. Solo que este usa un for y usa un loop y un end loop. Y este no. Este sí no usa un end loop ni un loop. Esa es la única diferencia, pero es lo mismo. A mi parecer es lo mismo. Solo que esto es lo que acorta más el código, a mi parecer. No, me imagino que la sentencia también la ejecuta más rápido, pero parece es lo mismo. Usted puede combinar el bool collect con un for all, que el for all es para evitar poner un end loop y un loop. Eso es más que todo eso. Solo es para simplificar el código. Y mira, selecciona todo y lo volquea, va como que lo copia y lo pone dentro de la tabla tal, todo lo que está en la tabla empleado. Entonces, para todos de la tabla empleada, de la tabla que creo,
desde la posición 1 a la última, se inserta la información de los nuevos empleados, ¿va? A la tabla. Aquí no es que es nuevo empleado, se inserta la información de los empleados a los valores de la tabla esta. O sea que va a recorrer, no va a recorrer, va a copiar todos los registros de la posición 1 a la última y los va a poner en la tabla nueva. Eso es todo. Como no hay columnas específicas para insertar en el state, en el insert, el record structure, la colección debe concordar con el tipo exacto de la otra tabla. El bullpine puede puede mejorar el desarrollo cuando lo es el cargado de colección de consulta. El bulk collect into construye binds para lo que es el output. Es que binds como uniones, creo, o ataduras, creo que no. Que la consulta. Entonces vamos a volver a leer esto, perdón. Existe una función que se llama bulk collect into que construye ataduras de output en una consulta de colecciones, populando dos colecciones que pueden tener entre 10.000 filas usando lo que es el for loop y tomar aproximadamente 0.05 segundos para coleccionar todo y construir todo, y esto va a reducir menos tiempo a 0.1 segundos. Imagínense, con tanta información puede ir desarrollando todo eso en menos tiempo. Entonces, permítanme. Casi me atoro ahorita. Entonces vamos a ver, se crea, bueno, volvemos a lo mismo, va, se crea una tabla llamada Employee ID Table y que toma el tipo este de datos. Mire que en el begin hace un select, va, donde el ID del empleado, toda la información del ID del empleado se volquea y se colecta y se pone dentro de la tabla esta de ID tal, de la tabla empleado. Porque aquí solo estamos copiando el ID del empleado más que todo. Entonces recordemos que el for all es un loop que no tiene ni loop ni en loop. Entonces solo hace lo mismo, solo sin esas dos palabritas. Entonces aquí ya saben que busca el del primer dato hasta el último y actualizaba. Esta tabla, creo que nuevos empleados, es una que termina creando la clase para introducir esos datos, en lo cual se actualiza el salario al 5%, donde los empleados tienen el mismo dato de ID que la tabla de ID que se creó. Entonces, este registro de acá, bueno, para no equivocarme, creo que se creó la tabla de empleados, no es esta misma de empleados, sino una nueva tabla de empleados con la finalidad de actualizar los datos de esos empleados, y ya en esta ya actualizar el salario de ellos, poner el salario antiguo y poner el salario nuevo. Y ahí los va a actualizar. Todo bien hasta ahí, vamos bien. Muchachos, vamos bien. Supongo que sí va, no sé si me estoy bien. Que van bien, es casi lo mismo que estamos viendo desde entonces aquí vamos al SQL Bulk Row Count, que es la misma onda que hemos visto con el SQL Row Count. Es lo mismo, solo que esta sirve para el bulk. ¿Y qué hace? Solo le muestra los datos de la cantidad de registros que fueron afectados. ¿Ok? Para eso sirve, ¿verdad? Entonces,
si ustedes ven, hace lo mismo que el de arriba, solo que, solo que aquí es un insert. Selecciona el bulk call collect into la tabla que se quedó de empleados, de la tabla de empleados, donde desde el primer al último registro se insertan valores. Dicho de eso, ya insertado los valores, eso ya viene el ciclo for para decir cuántos registros fueron insertados. Si fueron 150 registros, este SQL, el bulk raw count, le va a tirar la cantidad de registros que fueron afectados y listo, listo. Que solo es para eso. Entonces ahí te dice, muestra el número de filas procesadas en la ejecución de DML en la cual se usó. Recordemos que aquí está volcándolos todos, no va de registro en registro como hacíamos en clases anteriores, que por cada registro nos tiraba uno, porque lo estábamos ingresando un registro. En este va ingresando todos los registros de un solo. Entonces si son 150, los va a agregar los 150. Entonces miremos otra vez otro ejemplo for all. Entonces, ¿cuál de estas funciones falla? Entonces, no, vamos a ir analizándola. Ok, mira que esto irá mal, pero aquí dice, va. El error de este es que el hold for all statement falla porque no hay filas en las cuales insertar. Que esto es lo que pasa con esto. No hay filas a las cuales insertar. Entonces, hablo más que todo eso. Entonces, esto hace una pérdida de tiempo. Entonces, este procedimiento es obsoleto. Pero esto es lo de menos. Ahorita lo que quiero enfocarnos es en en el 6 section. Pero puede ser útil. Ay, Dios. Entonces se creó reemplazo un procedimiento de insertar empleados, lo mismo el asunto, solo aquí miren, ves, select asterisco collect, lo mismo siempre coleccionando todo y lo ponen en la tabla empleado. For all se va a ver desde la posición 1 de la tabla hasta la última y va a guardar todas las excepciones. Puede que el caso de que hayan registros que no se guarden bien respectivamente. ¿Okay? Puede ser que suceda eso, entonces va a provocar un error. Puede suceder. Imagínense que si corta el sistema no se registraron todas las funciones. Puede ser que sí se demora estar copiando todo eso. Entonces ya o no guardo bien un registro, cosas así. Entonces siempre, si usan ustedes el save section, ustedes lo pueden llamar. Entonces el save section lo que hace es que no viola todas las filas que se están insertando. Entonces la violación puede ser que se provoque cuando se está populando la tabla. Entonces el index, el bulk section tiene dos campos. Uno que se llama error index y el otro que se llama error code. Este debe ser mostrado como primero y el segundo el error code. Va en ese orden, ¿ok? Aquí le va a decir, el index le va a decir que se insertó mal tal cosa y aquí hay un error en el código. Es lo que le está dando a entender. Entonces, ya manejado el section, nosotros creamos el bloque para las secciones. Como hemos aprendido, se crean bloques de secciones. Cuando no sucede otros, entonces ya viene, va para J en la posición 1 hasta la cantidad de secciones que hay. Se imaginan que de los 100 registros o 150 registros hubieron 20 secciones. Entonces aquí este J va aquí con I y va a ir de 1 a 20, porque esa es la cantidad de secciones que se encontraron. Y entonces aquí va a mostrar lo que es el error de la inserción en la línea, por decir, el número, se equivocó el número 5 y en el 5 también está el código tal, ahí es donde dice la sección, ¿ok? La línea, el código y todo el asunto. Es que lo que menciona acá. Bien, el indexado aquí donde dice donde se insertó mal.
cuál fue la fila que se insertó mal y cómo fue el código, el error de código. Entonces, para todo for all, dice el for all, la sentencia for, perdón, incluye la opción de exception como cláusula. Esto permite volcar operaciones para guardar secciones de información y continuar el proceso. O sea que si encuentra un error, lo va a capturar y va a seguir con la siguiente línea. ¿Okay? Va a seguir y seguir así hasta que encuentre el otro error y así sucesivamente. Pero siempre va a funcionar el programa. Una vez operado y completado todas las secciones de información puede ser retiradas usando lo que es el bucket section attribute. ¿Okay? Esta colección de secciones debe ser más reciente para la sentencia for all cuando se usa para mencionar los dos campos de la sección. Hay que seguir el formato este. ¿Ves? Se llama el SQL bucket section en el bloque de sección y después se manda a imprimir los mensajes. Uno que diga el error del index y error code para estar tirándolo en juego. Y entonces viene lo que es la cláusula de returning. A veces nosotros necesitamos sentencias de ML en la columna select de los valores de las actualizaciones de update para usos adelante. Entonces se crea un procedimiento data key en la cual pide un ID de parámetro. Se crea el parámetro también de raise y se crea una nueva variable de salario. De nuevo salario y empieza la actualización. Entonces dentro del update hay un empleado, se asigna el salario y se le multiplica. Bueno, se le hace el aumento dependiendo del porcentaje que se le asigna, de un solo, donde el ID del empleado sea igual al del parámetro, ya que si usted ingresa el empleado 250, a ese empleado se le va a hacer la actualización. Selecciona el salario, into la nueva salario, from the tabla empleado, donde el ID de empleado está, y aquí se vuelve a redondear del select. Y bueno, aquí solo está poniendo el valor. Y después se manda a imprimir el salario. Entonces miren que todo esto, que es el select acá, solo se cortó con un return. Ok, sin embargo, usted puede hacer toda esa actualización sin el select. Ok, solo aquí le damos retorno salary into dentro de la nueva variable de salario para que guarde el salario dentro de esa variable. Y un solo. Para no estar haciendo esta ejecución de aquí. ¿Ves? Ok, este select de aquí. Ya después de eso solo se manda a imprimir el nuevo salario y eso es todo. Ya se nos sirve el returning. ¿Qué pasa si usted tiene una actualización de millones de filas y se va a actualizar todos los valores? Entonces tenemos aquí un modelo, ¿va? Solo de sustituir este select de acá. Ok, entonces, y miren por qué este select de acá, porque este es el select que va después de la actualización. Ok, por eso es que todo select que va después de la actualización se le puede usar lo que es un returning. ¿Y por qué uso un returning? Porque aquí estamos usando la misma tabla de empleado. Ok, aquí en este select se menciona la tabla de empleado, entonces aquí también se hace la referencia a la tabla de empleados, como acá arriba. En empleados ya se sabe que es la tabla de empleados, donde hay empleados, entonces es la actualización a través de la tabla de empleados. Por eso es que ocupa el returning, para no estar haciendo tanta cosa. Este update y este select hacen referencia a la misma tabla de empleados. Entonces, eso es lo que entiende el programa. Con el returning sabe que lo está retornando la misma tabla de empleados. Ok, entonces ahí se le asigna el salario. Bueno, aquí para que vamos entendiendo mejor. Miren que en este select, en la columna salario se le agrega la variable salario, el valor, el valor que se encuentra a la variable salario a partir de la tabla de empleados donde el ID del empleado sea el mismo del parámetro del ID. Es lo que está haciendo. Y es lo mismo que hagamos un return.
que regrese el salario de cada posición y que lo vaya metiendo en la variable. Y bueno, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda? Todo cheque. Bueno, entonces como les hemos dicho, yo les había dicho, eh, entrando un poquito más de la garganta, me estaba de la garganta. Entonces, el lunes, ya digo, como había dicho, primero Dios, la otra semana terminamos los temas estos. Ok, entonces hoy los voy a sacar temprano para que vayan aprovechando en hacer lo que es las pruebas que les hace falta, porque recuerden que tienen hasta el 20 para los que no han terminado, tienen hasta el 20 la primera parte, y la segunda parte ya para terminar ya casi el curso a las otras 90 horas. Yo les voy a decir cuándo es la fecha, cuando terminamos, porque habíamos empezado esta semana, ¿va? Entonces tenemos el 6, son 90 horas, una semana y media, un mes y medio, ¿va? Sería 30, 60, 75, 90. Sí, aquí sería por la semana de 18, por esta aquí termina. Básicamente el 20 del otro mes, de octubre. Y vayan avanzando en eso, muchachos. Vamos a salir temprano. ¿Qué les iba a decir? Vamos a ir haciendo, vamos a ligar una base de datos con, con Java. Vamos a ver si podemos hacer un formulario rapidito. Vamos a ver si podemos hacer sentencias PL/SQL en Java también con los programas. Pero vamos a dar una semana de receso después de haber culminado con todo. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan la semana para terminar todo y que todos quedemos cheque. Recuerden que este es un último curso y, bueno, por el momento, hasta que abran el siguiente, solo les van a pedir el diploma que les va a dar para que ustedes puedan inscribir al siguiente nivel. Y eso sería todo. Estamos, ya ahora nos quedan 3 secciones y terminamos esta travesía, como por decirlo así. Estamos, entonces la clase termina hasta hoy. Bueno, muchachos, si no hay más que decir, ahora estoy grabando poco porque ahora me cuesta procesar los videos, hacer la renderización. Por eso es que lo termino un poquito antes. Con ustedes porque ya voy a terminar. Ya la otra clase tengo que verla 2, 3 horas. ¿No hay dudas? Vaya, pues feliz día, muchachos, y feliz día del niño a los que se sienten niños. Yo me siento bien. Vaya, que descansen y buen provecho. Y nos vemos el otro lunes si nos permite.